Mateo capítulo 4, verso 12. Dice lo siguiente. Vamos a leer hasta el versículo 17. Voy a leer la versión NTV. Y dice lo siguiente. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Bien, este pasaje que les acabo de leer, recuerdo bien en la primera vez, o de muchas veces que la leí, recuerdo específicamente que fue en noviembre del 2019, cuando lo leí. ¿Y saben qué me llamó la atención? Los dos nombres que aparecen en el verso 13. La región de Zabulón y Neftalí. Es decir, que Isaías, 700 años antes, había hecho una profecía. Y el escritor de Mateo, que en este caso era uno de los discípulos de Jesucristo, también llamado Mateo, dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, sobre ti va a salir una gran luz, como lo profetizó el profeta Isaías. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿alguno de ustedes ha escuchado el nombre de Zabulón? ¿Ha escuchado el nombre de Neftalí? Es uno de esos personajes poco conocidos, ¿verdad? En la escuela dominical nos hablan de Gedeón, de Sansón, Moisés, Abraham, Jesús, el apóstol Pablo, los discípulos de Jesús. Pero Neftalí o Zabulón son nombres que no se mencionan. Y en este pasaje dice que justo Jesucristo llega del desierto y empieza su primer ministerio, empezar a decir: arrepiéntanse de sus pecados, el reino de Dios está aquí. El escritor dice que fue en las tierras de Zabulón y Neftalí. Y yo ese día cuando leí ese pasaje dice: pero ¿quién es Zabulón? ¿Quién es Neftalí? ¿Por qué el escritor los menciona? ¿Por qué dice que es tan importante? Y hasta 700 años antes el profeta Isaías había hablado de ellos. Eso fue lo que más me llamó la atención. Entendamos el contexto. Jesucristo llega del desierto en el poder del Espíritu Santo. Juan había sido metido por Herodes a la cárcel. Jesucristo, que se encontraba en Judea, tiene que regresar a Nazaret. Ahorita, bueno, no sé si se puede ver, creo que no se puede ver la diapositiva. Pero de todas maneras, Jesucristo tenía que hacer un viaje. Estaba por así decirlo, en Judea. Y son varios kilómetros hasta Galilea. Es como si fuera por así decirlo, de Chuquisaca a Pando, algo por el estilo. Fíjate ese trayecto. Son varios kilómetros. Pero tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque dice que ahí Jesucristo iba a comenzar su ministerio. El profeta Isaías dice: tierra de Zabulón y Neftalí, donde viven tantos gentiles. Ustedes saben que la palabra gentil se utilizaba para las personas que, digamos, coqueteaban con otras naciones, ¿no? Idolatraban. Es como si en la iglesia diríamos: este es cristiano, pero este es carnal, es tibio espiritual. Más o menos a eso se refería el término gentil. ¿Y saben qué me llama la atención? Estas dos personas. Y hoy justamente no vamos a poder hablar de estas dos personas, vamos a hablar de uno nada más, porque sería mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar de Neftalí. Y quiero que prestes atención, porque el mensaje del día de hoy, ¿cuál era el título del afiche? Tu pasado no determina tu presente. Por consiguiente, tampoco tu futuro. Y Neftalí fue profetizado justo en la llegada de Jesucristo, así que hay que analizar qué tipo de pasado él tenía. Les comento, mis estimados, que todos conocemos a Jacob, ¿verdad? Jacob, ¿cuántas esposas tenía? A ver, hagamos un poco de recapitulación. ¿Cuántas esposas tenía Jacob? 1, 2. Conocemos a 2, ¿verdad? A Raquel y a Lea, ¿no? Recuerdan la historia que Jacob estaba escapando de su hermano Esaú porque le había robado la primogenitura, los derechos, la herencia. Se escapa, va donde su suegro Labán, dice que ve
en este caso a una mujer llamada Raquel, se enamora a primera vista. ¿Y qué hace el desgraciado? Por ella voy a trabajar 7 años, dice, ¿no? Me caso 7 años o trabajo 7 años con ella para casarme con ella. Eso dice, por supuesto, porque créame que en esos tiempos no era como ahora, donde puedes pedir la mano y si te dice que sí, ya está. En ese entonces, el que quería casarse o noviar tenía que llevar muchísimo dinero, una gran fortuna. Es por eso que Jacob, como no tenía nada, dijo, bueno, al menos para que veas que de verdad quiero pagar, por así decirlo, por estar con esta mujer, trabajo 7 años. Fíjense el valor del amor, fíjense. 7 años, ¿verdad? Pero el suegro le engañó, ¿sí o no? Dice que en la noche de bodas estaba con un velo, no se le podía ver más que los ojos. Así que en vez de darle a la menor, dice que le da a la mayor, a Lea. No, y al fin y al cabo Jacob termina con 2 esposas. Esa es la historia que nosotros conocemos. De ahí nacen justamente los 12 hijos de Jacob. En este caso, las 12 tribus de Israel. Presten atención en este punto porque me llama la atención, porque si bien ellas 2 eran las esposas de Jacob, dice que la única que podía dar hijos, o le podía dar hijos, era Lea. La mujer que era estéril, la que te podía dar hijos, pero no recibía el amor de Jacob, era la que podía darle hijos. En cambio, la que era estéril, pues obviamente no podía darle hijos, que en este caso era la mujer que más amaba a Jacob. Dice que Lea tuvo 4 hijos. Rubén, Simeón, Leví y Judá. 4 hijos le dio. La mujer que era menos amada dio 4 hijos. Como Raquel no podía tener hijos, dijo, Jacob, no puedo tener hijos, pero tengo mi esclava, porque tenían las mujeres sus esclavas. La esclava de Raquel se llamaba Bila. ¿Por qué no te acuestas, Jacob, con Bila? Y de esa manera, aunque te acuestes con ella, van a ser mis hijos, porque al fin y al cabo es mi esclava. Y de esa manera nacieron 2 de los hijos de Jacob. Uno de ellos llamado Dan, y el 6º se llamaba Neftalí. Así que quiero que presten atención en este punto. Neftalí no era hijo ni de las esposas legítimas de Jacob. Era hijo de una de las esclavas de Raquel. Curiosamente, dice que el número 6, ¿ustedes alguna vez se han preguntado qué terminologías, qué números tiene o qué significados tienen los números? El número 3, por ejemplo, dice que es muy importante, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 7 es conocido como el número de la perfección, ¿verdad? Las 7 maravillas del mundo. Están las 7 notas musicales, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, así. Son 7 notas. ¿Cuántas canciones románticas se han escrito para las chicas con 7 notas musicales? Infinitas, ¿verdad? En el pasado y hasta la actualidad. Y las que, seguramente muchísimos compositores harán por las damas. Con 7 notas, fíjate, el número perfecto. Pero el número 6 dice que es el número imperfecto. Tan imperfecto que el hombre fue creado en el 6º día, ¿no? En el 6º día creó Dios al hombre. Un hombre imperfecto, porque en el 7º día Dios descansó. Neftalí era el 6º hijo. Neftalí nació producto de una decisión humana, porque como Lea no podía darle hijos, o Raquel no podía darle hijos a Jacob y quería competir con Lea, le dio a su esclava. Y sabe que lo más trágico de esta historia es que en Génesis capítulo 35 dice que la mamá de Neftalí, Bila, adulteró con el hermano mayor de Neftalí, Rubén. De hecho, algunas versiones dicen que en realidad Rubén violó, abusó sexualmente a la mamá de Neftalí. Fíjense la tragedia. Esto está en Génesis 35:22. Y obviamente Jacob se enojó, hubo un castigo, y en la historia de Rubén es muy interesante las consecuencias de ese pecado. Pero fíjense, imagínate en tu familia que suceda una especie de tragedia así, que tu papá tenga 12 esposas, por así decirlo, y uno de tus hermanos viola a tu mamá o se acuesta con ella. Es como una historia trágica que queda marcada de por vida. Ese era Neftalí, ese pasado tenía. Ahora, entre muchas otras historias que me llaman la atención de Neftalí, es por ejemplo que dice, según Jueces, la tribu de Neftalí solían ser guerreros. En las batallas solían dar 53,000 soldados. En el libro de Jueces dice que dieron, junto a la tribu de Zabulón, 10,000 hombres para la guerra. Era un ejército guerrero.
los de la tribu de Neftalí. Sí, todos los descendientes eran guerreros. Pero ¿saben qué es lo más interesante de esto? Es que en Jueces capítulo 4 aparece un personaje, Barak. Barak era un hombre de guerra, descendiente de la tribu de Neftalí. Aparece una mujer muy conocida, la profeta Débora. Débora le dice: estimado Barak, Dios dice que te va a dar la guerra, que tú vayas adelante y vas a ganar. Listo, ya te di la victoria. Sin embargo, Barak dijo: estimada profetisa Débora, sí, yo sé que Dios dio la profecía, pero ¿será que tú me puedes acompañar? Digo, por las dudas, ¿verdad? ¿Por qué no me acompañas a la guerra? Y así capaz, ahora sí es oficial de que vamos a ganar la guerra. Dudó Barak, siendo un soldado guerrero. Producto de eso, ¿qué creen que pasó? En vez de que él fuese el ganador, el que llevase el título, uno de los descendientes de Neftalí ganó la guerra, quien mató al general de generales del imperio sirio fue una mujer llamada Jael. Es decir, Jael vio al general y ella lo mató. Neftalí, en este caso Barak, un descendiente de Neftalí, no tuvo la fortuna de ganar, en este cierto modo, la guerra. La ganó una mujer. Y ustedes saben que, si bien hoy en día se habla de mucho del machismo y todo eso, en ese entonces era muchísimo mayor. Era como que muy deprimente que una mujer ganara la guerra, una mujer que ni siquiera era soldado, no era del campo de batalla. Se supone que los varones eran los del ejército. Así que Barak, uno de los descendientes, en este caso de Neftalí, no gana la guerra. Fíjense, eso marcado en la historia de la Biblia. No solamente eso. Ahí está, a ver, siguiente página, Carlitos. La siguiente. La otra. Ahí, muy bien. Quiero que vean ese mapa. Ese es el mapa de Israel. Todo lo que está de rojo y amarillo es Israel, completo en su totalidad. Las 12 tribus de Israel en los tiempos del rey David. Pero David tuvo un hijo, ¿verdad? Salomón. Y Salomón tuvo otro hijo llamado Roboam. Roboam dice que en vez de escuchar el consejo de los sabios, los ancianos, escuchó el consejo de sus amigos. Por consiguiente, la nación de Israel se dividió en dos. Y ese es el mapa. Lo que está de naranja o amarillo es el reino de Israel, con 10 tribus, o conocido también como el reino del norte. Y la parte de abajo es el reino de Judá, o conocido como el reino de los judíos, ¿verdad? El reino del sur. Ese reino del sur estaba gobernado por Roboam y el otro reino por Roboam. Si analizamos un poco la historia así de manera rápida, la región de Judá hizo muchas cosas buenas ante los ojos de Dios. De los, si no me equivoco, 12 reyes que hubo en todo ese tiempo de reyes, 7 hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Pero la tribu de Israel, donde evidentemente estaba la tribu de Zabulón y Neftalí, de los 12 o 14 reyes que había, absolutamente todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Por eso es que les llamaban la tierra de los gentiles, porque ahí cometían idolatría. Jeroboam había puesto 2 altares abajo y al final, para que la gente no descendiera de Israel a Jerusalén, porque Jerusalén se encontraba en Judá. Y como evidentemente cada año iban ahí a reunirse, no lo quería evitar. Y si vamos a la siguiente imagen, Carlitos, la siguiente imagen. Este es el mapa en los tiempos de Jesucristo. El mapa de Israel se dividía en 3 partes, ¿no? Judea, Samaria, los famosos samaritanos, y Galilea. En la parte de Galilea, esos 2 puntos, azul y naranja, son las tribus de Zabulón y Neftalí, donde Jesucristo había comenzado su ministerio. Ahora quiero que analicen por un momento todo lo que les acabo de contar. Neftalí nació de una esclava, número 1. Era el 6º hijo. Se supone que el número 6 es un número de mala suerte, por así decirlo. De hecho, toda la vida de Neftalí es trágica. Su mamá es abusada por uno de sus hermanos. Cuando se dividió la nación, él era parte de las tribus más pecadoras. Él fue traicionado por los asirios, fueron considerados Galilea de los gentiles, se mezclaban con los paganos, es decir, no tenían una buena historia, ¿verdad?, de su pasado. Era un pasado que los marcaba. Sin embargo, la profecía fue dada.
Muchos años después Isaías dijo: tierra de Zabulón y de Neftalí, de ti saldrá una luz. Y en los tiempos de Jesucristo esa profecía se hizo realidad, porque Jesucristo empezó a predicar. Ahora yo les pregunto, esta historia es un poco trágica. Deberías analizar un poco tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Naciste quizá en una familia inestable? Quizá en tu familia hay un pasado vergonzoso, o tú tienes un pasado vergonzoso que no quisieras que nadie se enterara. Quizá nadie confió en ti, porque en Neftalí no confiaron muchos por todo el pasado que tenía. Aún siendo cristianos, puede que tú sientas que en ocasiones las personas no notan algo en ti. Como que dices: no, a este no lo va a utilizar, a este otro sí. Y te hacen a un lado. Sientes que estás abandonado. Déjame decirte algo. Así como a Neftalí, tierra de Zabulón y Neftalí, a pesar de que sean considerados Galilea de los gentiles, a pesar de que tengas un pasado un poco vergonzoso, de ti va a salir una luz. ¿Y saben qué es lo más interesante? Porque dice que Dios, a los que son soberbios o los que se enaltecen, los humilla, ¿verdad? En cambio, los que dice que se humillan, son enaltecidos. 1 Corintios capítulo 1, verso 27 al 28, dice lo siguiente: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo, para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios eligió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. A pesar del pasado de Neftalí, lleno de pecado, idolatría y todo ese pasado horrendo, a pesar de todo eso, de ahí va a salir una luz. Jesucristo empezó a predicar en ese lugar. ¿Y saben qué es lo más interesante? De Galilea, justo de las tribus de Zabulón y Neftalí, 11 de los discípulos de Jesucristo salieron de ahí. 11, Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, 11. Sin embargo, de la tribu de Judá, de los que supuestamente habían hecho muy buenas cosas, donde tenían a los fariseos, donde tenían el templo de Jerusalén, tenían un representante. ¿Quién creen que era el número 12? ¿Ah? Judas Iscariote. De hecho, justamente de Judá viene el nombre de Judas. ¿Saben qué significa Judas? El que alaba a Dios. Es curioso, ¿verdad? Y un poco anecdótico, porque el que alaba a Dios terminó siendo el traidor en la historia de la humanidad. ¿Quién cuando se case o tenga hijos conoce a alguien que le ponga a su hijo Judas? Nadie. Es vergonzoso, es ridículo, ¿verdad? Aquí te presento a mi hijo, se llama Judas, así, por lo que pasó, aunque el nombre tenga bonito significado, el que alaba a Dios, qué bonito significado, pero por la traición quedó humillado. Eso justamente pasa cuando algunas personas que creen que porque nosotros hemos tenido un pasado quizá vergonzoso o malo, creen que Dios no nos puede utilizar, creen que de nosotros no puede salir una luz. De ese tipo de personas, Dios los humilla, a tal punto que uno de sus representantes terminó siendo un traidor. Salmo 135, verso 6 dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Santiago capítulo 4, verso 6: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Filipenses 2:3: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Eso es humildad, que tú a los demás hermanos de tu alrededor, aunque no parezcan muy espirituales, tú digas: yo considero que estos son superiores a mí. Ese tipo de humildad necesitamos hoy en día. Y Lucas capítulo 18, verso 14 dice: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. ¿Cuál es el mensaje del día de hoy? Número 1, que tú
A pesar del pasado que puedas tener, que quizá no sea muy bonito, o tú no confíes en ti de que Dios puede hacer algo muchísimo grandioso, como que de ti salgan 11 de los discípulos que dieron su vida por el Evangelio, que dieron todo por Jesucristo. Que tú lo creas y tengas fe. O si tú has sido una persona que ha tenido muchísimos privilegios, pero te has creído mejor que otras personas que a lo mejor tienen un pasado un poco vergonzoso, y tú dices, bueno, yo siento que Dios no lo va a utilizar. A mí sí me va a utilizar. Dios te va a humillar, porque de ti puede salir un traidor. Y es curioso porque los fariseos dijeron, ¿acaso puede salir algo bueno de Galilea? Cuando se referían a Jesús, ¿verdad? Jesucristo es de Galilea. ¿Acaso puede salir algo bueno de Galilea? Nicodemo les dijo, yo quisiera que ustedes lo pensaran un poquito, ¿no? Y el versículo 51 y 52 del Juan capítulo 7 dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Eso lo dijeron los fariseos, los que supuestamente tenían todo el conocimiento de la palabra de Dios. Esa fue la palabra que declararon. Sin embargo, eso era mentira, porque sí se habían levantado profetas de Galilea. Uno de ellos fue conocido como el profeta Nahum, que descendía de la tierra de Capernaum, que estaba en Galilea. El segundo fue Jonás. Conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? El que fue tragado por el pez era de las tierras de Zabulón, de ese lugar lleno de pecado, que decían que de ahí nada bueno puede salir. No hay ningún profeta que haya salido de ahí. De ahí salieron profetas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, 11 de los discípulos salieron de ese lugar. Pongámonos de pie, vamos a orar. Dice que Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los que se creen poderosos. A Dios, mis estimados, no le interesa tu pasado, porque tu pasado Él lo puede utilizar para que tengas un excelente presente en la actualidad y un grandioso futuro, como lo tuvo Neftalí, porque Neftalí tuvo un pasado vergonzoso. Pero cuando llegó Jesucristo, la historia cambió. Y hoy son recordados 11 de esos discípulos en la actualidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias. Quizá en ocasiones muchos nos han despreciado o nos han visto como que después del pasado que podemos tener, tú no nos puedes utilizar. Incluso dentro de la misma iglesia, capaz no has tenido una buena reputación siendo cristiano. Pero aún así, sabemos que tú nos eliges, como elegiste a Neftalí, y que a pesar de todo ese pasado triste que tenía, tú profetizaste 700 años antes, de ti va a salir una luz, y esa luz era Jesucristo, haciendo los primeros milagros en esos lugares, las primeras sanidades, las primeras multitudes nacieron de la tierra de Zabulón y de Neftalí. Hoy te animo a que tú quites todo orgullo de tu vida. Considera a los demás como superiores a ti mismo. No te creas mejor que otros. Di, Señor, perdóname si he sido soberbio, si me he creído más que los demás, me he creído más espiritual o que tengo muchísimas más funciones. No te la creas. Di, Señor, yo me humillo ante ti. No se trata de mí, se trata de ti. Tú eres el que va a hacer cosas grandes. No se trata absolutamente de mí. Y si tú eres alguien humilde, Dios te va a exaltar hasta lo más alto, de la manera que tú jamás te podías imaginar. Porque eso es lo que hace Dios. Exalta a los humildes. Señor, te rogamos por nuestra amada generación, por nuestros jóvenes, Padre Santo, que a pesar del pasado que puedan tener, tú los puedas levantar, los puedas utilizar con gracia y con poder. Creemos que de este lugar van a salir grandes hombres y mujeres que van a dedicar su vida a ti, que a pesar del pasado que puedan tener,
No va a importar eso, porque lo que importa es el presente en la actualidad y lo que tú harás en el futuro también con nosotros. Creemos en la palabra de que este es el año del avivamiento. Este es el año donde vamos a ser sorprendidos por ti, no por nuestro esfuerzo humano, no por lo que nosotros planeemos, sino porque es tu Espíritu Santo el que va a fluir a través de nosotros. A través de nosotros nos vas a utilizar. Señor, te pido que puedas poner un corazón humilde en nosotros, porque eso es lo que tú buscas. Un corazón contrito y humillado es lo que busca Dios. Eso es lo que a Él le agrada. Por eso David fue un hombre conforme a su corazón, porque a pesar de sus errores pasados, a pesar de su vida de haber sido un adúltero, un asesino, un mal padre, era un hombre que se arrepentía, que se doblaba ante los pies de Jesucristo y decía: Señor, perdóname por mis pecados, me arrepiento, necesito cambiar, necesito que me ayudes. Crea en mí un corazón nuevo, un corazón recto delante tuyo. Por eso David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque era perfecto, tenía un montón de errores, sino porque se humillaba. Esa es la generación que necesitamos hoy en día, que nos humillemos, que digamos: Señor, me entrego a ti, me dedico a ti, dejo toda mi vida en tus manos para que tú hagas tu obra en mi vida. Gracias, Señor Padre Santo. Te pido que tú puedas bendecir a todos los que estamos aquí presentes en esta tarde, que tú los puedas cuidar, que ninguna enfermedad pueda tocar la vida de ellos, ni la vida de sus familias. Si tienen algún familiar enfermo, la sanidad cae sobre sus vidas, Padre Santo. Ellos están cubiertos por tu sangre. Ninguna enfermedad los va a tocar. Aún su misma economía tú la vas a bendecir a través de ellos. En su trabajo, sus mismos padres van a ser bendecidos a través de ellos. Lo creemos en el nombre de Jesucristo, que este es el año del avivamiento. Este es el año donde tú vas a exaltar a nosotros, que nos humillamos y decimos: te necesitamos, Padre, necesitamos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.